de la agencia Varia. ¿Saben cómo les decían el código que tenía Echeverría? LI Tempo 14. El código LI Tempo era compuesto por el prefijo LI, que identificaba operaciones en México, y Tempo, que identificaba al programa de relación entre la CIA y altos funcionarios selectos de México. ¿Cómo la ven? Echeverría participó con la CIA, era un informante, y nos cambiamos rápidamente al que lo sucede, que del 1 de diciembre del 76 a 82 fue Luis Echeverría Álvarez su antecesor o su predecesor, y sucede a Jolopo Miguel de la Madrid Hurtado. Este hombre nace en 1920 en la Ciudad de México y muere en 2004 a la edad de 83 años. Pues sigue vivo el otro, Echeverría sigue vivo, y este se nos fue cuando tenía 83 años, hace 14 años ya de este momento histórico, que por fin ya descansó en paz él y su alma, y nosotros de él. Nacionalidad mexicana, el católico fue del PRI, José López Portillo y Weber fue su padre, su cónyuge fue Carmen Romano Noit y doña Shasha Montenegro, que no se nos olvide, sus hijos José Ramón, Carmen Beatriz, Paulina, Nabla y Alexander. Se dice que en la boda de su hija Paulina cantó Luis Miguel. Ustedes que están fresquecitos viendo la serie de Netflix, ahí canta Luis Miguel. Y el Negro Durazo, que fue su gran amigo, bueno, también fue gran amigo de Echeverría, pero el Negro Durazo fue amigo de Jolopo, y qué cosas hizo este hombre, que bueno, serían dignas de hacer un programa especial. Glomenre, gracias. Claudia de la Mora fue abogado, Orden de la Isabel la Católica en la distinción, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. No pudo con lo propio y después quería ser pues el rey de reyes, ¿no? Como siempre, José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco nace el 16 de junio. ¿Cómo vamos de tiempo, mi querido? Échame. 1920 al 17 de febrero de 2004, fue un abogado y político mexicano elegido presidente de los Estados Unidos. Como saben, fue Echeverría el que dio el dedazo para que este hombre se encumbrara desde la agonía hasta el éxtasis, y después pasando por un declive, un deterioro de la economía espantosa que nos dejó más embarcados que, bueno, ya no digo quién. En su gestión sucedieron hechos como la concertación, la petrolización. Ya ven ustedes que antes de López Portillo en sus elecciones pues, no hubo rival. Todos los partidos políticos pues que eran contrarios a él, salvo el PAN, que no tuvo candidato, todos los partidos políticos se unieron al PRI y ganó, pues, como decía López Portillo, si mi mamá hubiera votado por mi Pepito, por su Pepito, hubiera ganado con un solo voto, con eso. En su gestión, ya dije, se sucedieron muchos hechos: la petrolización de la economía y aplicación de la reforma política inicial para democratizar al país. ¿Saben por qué trajo a Juan Pablo II, Jolopo? Por su mamá, porque su mamá era muy creyente. Él no creía en Dios, él creía que el Dios era Quetzalcóatl. Acuérdense, era ateo gracias al Dios Quetzalcóatl, y su madre fue una católica a ultranza. Y por eso le dijo: mamacita, para que tú conozcas al Santo Padre Juan Pablo II. No teníamos buenas relaciones en aquella época, recuerden ustedes, por el artículo 133 constitucional. Me acuerdo que no estaba permitida las relaciones políticas, económicas, sociales con el Vaticano, porque se presumía una intervención de carácter religioso en nuestro país si lo invitábamos. Pues no obstante, este señor López Portillo, por sus pistolas y por su mamá, dijo: traigan al Santo Padre, porque aquí, si yo tengo que pagar alguna multa por lo que se debe por haber traído al Papa, yo la pago. Pues ya ven que era muy macho, ¿no? Él decía que era macho porque presumía de cabalgar, de jugar con las espadas, ¿no? Era muy buen caballista, sin duda. Era un atleta en toda la extensión de la palabra, nadaba, brincaba, hacía ejercicio, hacía pesas. Bueno, se mantenía en una forma espléndida, según él, que le permitía seguir haciendo frente, deteriorada su salud como acabó, como serían las últimas escenas. Pongan ustedes la serie de los sexenios de Enrique Krause, tiene muy buenas aportaciones, tiene su lado crítico, tiene su lado criticable, pero es un trabajo que le va a enseñar de viva voz a José López Portillo, conocido así como el Jolopo o como López Porpillo. José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco, así se llamaba. La primera en la segunda mitad del siglo XX tiene una grave caída la economía nacional, debida
precisamente a una política monetarista y una presunta dilapidación de recursos públicos que yo creo que, mi querida Blanquita, te mando un abrazote, yo también. Claudia Durazo fue de lo peor, pero tenía control, es lo que recuerdo, estaba chica. Pues sí, fíjate, mi querida Claudia, ahí tienes oportunidad de leerlo, hazte de YouTube, si te interesa el tema, vas a ver qué desastre ocasionó este señor López Portillo. Empezó su sexenio en el 76 pidiendo perdón a los marginados y se fue llorando, ahí lloró en su último informe, llorando, pidiendo también perdón a los marginados, porque no supo administrar una riqueza que le fue dada no para dilapidar ni para abusar de ella, sino para hacer buen uso, y no lo hizo. Los defectos de un hombre honrado son las cualidades de un político. Se dedicó a los campos de la milicia, la historia y las letras. La trayectoria académica de este hombre: egresó como abogado de la UNAM en el 46 y como doctor en Derecho en 50. Se casó en primeras nupcias con Carmen Romano, como les dije a la entrada, y del matrimonio nacieron 3 hijos, José Ramón, Carmen Beatriz y Paulina. Entró al servicio público hasta 59 de la mano del Partido Revolucionario Institucional, la organización que durante mayor parte del siglo XX dominó de manera absoluta la vida política mexicana. Animado por el ideario y carisma del entonces presidente López Mateos, tras ser litigante, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde como años después con la banda presidencial el espacio le fue heredado por Luis Echeverría, su íntimo amigo de la adolescencia. Acuérdense que en la mitad de su gestión ya fue prácticamente electo como el sucesor, porque era amigo íntimo de Echeverría, ¿no? López Portillo toma la Secretaría de Hacienda y se la quita a Hugo B. Margain, que era un gran hombre político y economista que se tuvo que ir prácticamente exiliado a la Gran Bretaña, según recuerdo. Luis Echeverría, su amigo íntimo de la adolescencia, y dio clases a quien le relevaría en la primera magistratura. Lo relevó Miguel de la Madrid Hurtado. ¿Por qué? Porque dejó al país en un caos, necesitaba un economista que levantara el changarro. Profesor fundador del doctorado en Ciencias Administrativas de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Poli en el 61, y de escalar jerarquías en el gobierno federal, pasando por la Secretaría del Patrimonio Nacional, la Oficina de la Presidencia de la República y la Dirección de la Comisión Federal de Electricidad, logró hacerse de la cartera financiera del país al ocupar el puesto de secretario de Hacienda, ya dije, del 73 al 75, quebrando la norma no escrita de que la economía nacional se definía por su titular en turno, un hombre avesado en las finanzas estatales y guiado por criterios mayormente técnicos. Al poner la dependencia al servicio de las conveniencias y decisiones políticas de López Portillo, carecía de experiencia en dicha rama, ostentando como verdadera credencial su cercanía personal con Echeverría. Cuando le preguntaron de qué iba a ser como político y como economista, dice: mire, como político sí sé, pero como economista no sé nada. Aquí estamos y no sé qué voy a hacer. Así lo dijo de descarado, poniendo en manos la riqueza nacional de un inconsciente y un desconocedor del ramo, quien al nombrarlo Echeverría declararía sin tapujos y con dedicatoria a los empresarios: a partir de ahora la política económica se decide en Los Pinos. ¿Y qué causó? Un verdadero caos económico del 76 al 82, rodeado de la polarización y el desorden legados por la administración de Echeverría. El 76 tomó posesión como presidente de México y pronunció un impecable discurso. Juan Sánchez Navarro, uno de los empresarios pues que fueron más longevos en esa época, dijo que le había impresionado el discurso de López Portillo, empezando por pedir perdón a los marginados, y después todos los empresarios le creyeron, a grado de que ellos mismos en la iniciativa privada, así como los bancos, se embarcaban en préstamos y empréstitos que llevaron a la ruina a nuestro país. Hagamos una tregua inteligente para recuperar nuestra serenidad y no perder el rumbo. En los primeros 2 años hubo pues un amarrón de cinturón, se amarraron las tripas, hicieron bien las cosas, pero después empezó la producción de petróleo y a desbordar el dinero que llegaba a manos llenas. Los primeros tiempos se enrarecieron por los rumores sobre el activismo del expresidente Echeverría, recogidos y amplificados por Reyes Heroles,
quien sostenía una sabida rivalidad con el anterior titular del Ejecutivo, pues mediante su Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y la presencia de estrechos colaboradores impuestos en el gabinete entrante y en el Poder Legislativo, buscaba seguir influyendo en los ámbitos de decisión en una agenda propia. Por ahí tuvo pues la intervención de Porfirio Muñoz Ledo, que ahora pues ya es independiente, fue uno de los fundadores del PRD, y pues tuvo pues una crítica agria, muy agria en contra de López Portillo, ¿no? También tuvo, si ustedes se quieren acordar de algunos de sus colaboradores, Augusto Gómez Villanueva, por ahí estuvo en la cartera de Educación, también por Porfirio Muñoz Ledo, y presidente del Congreso, Augusto Gómez Villanueva, pues ahí también tuvo acción Eugenio Méndez Docurro, Félix Barra García, exsecretarios de Comunicaciones y Transportes y de la Reforma Agraria, así como el exdirector del Fideicomiso Bahía de Banderas, que también fue una inversión económica fatal, que no le dio dividendos, Alfredo Ríos Camarena, y al Instituto Mexicano del Café, Fausto Cantú Peña, y enviar fuera del mismo Echeverría como embajador en la Organización de las Naciones Unidas para que ya no estuviera dando lata, ¿no? En lo financiero la situación era difícil en general, dado que apenas unos días antes de entrar en funciones se realizó una de las devaluaciones más severas que tuvo el país. Bueno, la palabra crisis ya se había acuñado. Les agradezco muchísimo su atención, me despido rápidamente después de decirles que fue caótico el sexenio de López Portillo y él muere pues ya en el 2004 en la Ciudad de México. Los excesos lo llevaron a que su investidura quedara manchada para siempre, porque pues también ese colaborador, Arturo Durazo Moreno, un viejo amigo del vecindario, fue elevado a director general de Policía y Tránsito del DF. Acuérdense del Partenón, se hizo con ese dispendio, uno en Huatulco y se hizo otro en el Ajusco. Ese desastre económico se debe a ese dispendio. No se diga Pemex, Jorge Díaz Serrano, lo tuvieron que remover y desgraciadamente pues esta sucesión presidencial tenía que buscar a un economista para arreglar Miguel de la Madrid, aparentemente arreglarlo, porque pues la inflación que tuvimos de la Madrid todavía nos pega en la bolsa, ¿no? Desde ahí hasta el Fobaproa, imagínense ustedes, ¿no? De la Madrid no las tenía todas consigo, y sus últimos años, divorciado ya de Carmen Romano en 91, después de 40 años de matrimonio, se unió civilmente a Sasha, se dice Sasha, pero le decimos Sasha, una actriz retirada de ascendencia yugoslava con la que vivía hacía varios años y tenía ya 2 hijos, Nabila y Alejandro. Transcurrido un mes de la muerte de su primera esposa, celebrarían el matrimonio eclesiástico. En los medios de comunicación el nombre de López Portillo no cesó de causar revuelo esporádicamente, ya por diferencias públicas ventiladas a través de la prensa con Echeverría. La aparición de un famoso desplegado intitulado Tú también, Luis, en el que reprocha a su otrora amigo el haberse sumado a las críticas por la forma en que terminó su gestión, es el episodio más recordado por la publicación de sus polémicas memorias denominadas Mis Tiempos. El que quiera leer el libro, a ver si lo encuentra, porque este libro yo lo he buscado y ya no existe. Falleció el 17 de febrero de 2004 en la Ciudad de México a la edad de 83 años, víctima de una complicación cardíaca generada por una neumonía. Sus restos descansan, si es que pueden descansar, en el Panteón Militar de la Ciudad de México. Hasta luego, mis amigos. Nos vemos dentro de 8 días en Cápsulas en Gotas con Miguel de la Madrid Hurtado. Para bien o para mal, fueron los presidentes de México. Gracias por verme, mis queridos amigos. Me despido de Héctorito Normandía, mi querido Josh Tenorio, Víctor Hugo Sanabria, Mari Carmen Serrano, Sandra Mota. A todos les mando un fuerte abrazo. Mañana en Personas y Bienes, Bienes y Personas, buen programa, tenemos la agenda cargadita. Hasta mañana. Chao, mis amigos. Gracias por su tiempo.